que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, hoy que es el Día de la Democracia, nosotros tenemos que hacer una reflexión, todos, los panameños, hombres y mujeres de esta patria, sobre qué tipo de democracia queremos seguir construyendo en Panamá. La democracia no es un sistema perfecto, es un sistema que él se va resolviendo en la medida en que la libertad permita que otros que piensen diferente a usted puedan, sin ningún riesgo, enfrentarlo a usted. No, es que esa es su fortaleza. La democracia, la fortaleza de la democracia tiene que ser los contrapesos. La libertad, que la da esa. Por ejemplo, no es que yo hable aquí y tenga miedo de que cuando salga aquí me cojan preso. No, eso no es democracia. La democracia es la libertad de expresar mis puntos de vista con el respeto y sin tener el temor de que ellos me pongan. Eso no tiene nada que ver con los libelos o las campañas negativas sucias, que son prohibidas y además están castigadas por la ley. Pero si mi planteamiento es conceptualmente sobre el modelo económico, sobre lo que sea, la democracia ha tenido siempre a lo largo de su historia esa capacidad de reconstrucción, porque ella gesta el poder que va a sustituir al poder que deja de ser funcional. Sí, las democracias populares. Yo creo que la democracia no tiene que tener apellido. Una democracia es una democracia y punto. Claro. Nosotros lo hemos buscado también buscarles apellidos. Y la democracia corporativas, democracias populares. Y la democracia no es el que las decisiones se tomen en plenarias de todo el país. Sí. No. Para eso está la representatividad. La democracia representativa fue creada y diseñada para que un país pueda escoger sus representantes que responden a ese país. Por eso que la revocatoria de mandato partidaria es una aberración. La revocatoria de mandato está en la Constitución panameña, sí, yo lo reconozco, pero la revocatoria de mandato es una limitación a la democracia. Y aquí la introdujo la democracia cristiana. Otra aberración a la democracia. ¿Y por qué es una aberración? Porque el proceso por el cual se elige la representatividad viene del poder. Nuestro artículo 2 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo. Es el pueblo el único que le puede revertir el poder a quien se lo dio. Debería ser así. Es que así es el principio. Entonces nosotros, en otros países existe la revocatoria de mandato en la Constitución, pero es la revocatoria del mandato popular. Para el presidente de toda la nación sería toda la nación, para los diputados serían los locales, para los alcaldes los locales. Solo un referéndum. Entonces nosotros tenemos que entender que hace falta algunos ajustes que puedan resolver este problema nuestro. Una modernización del Estado panameño. No solamente desde el punto de vista tecnológico, como algunos plantean, sino desde el punto de vista de la representatividad política. Pero es que también, José, y tú que entiendes muy bien el momento en el que se hizo esta Constitución, pues nosotros tuvimos una Constitución, la de 1972, hecha para un fin, que era la firma de los tratados, y unas reformas que echan para otro fin, que era tratar de darle una apariencia democrática al sistema. Si realmente la Constitución no es ese cadáver que estamos cargando en esta carrera en el siglo XXI. Si la Constitución está mal, todo el sistema legal va a estar mal. Lo que pasa es que nosotros en la Constitución, sobre todo la particular del 83 y la del 82, fueron concebidas bajo circunstancias muy que no existen en este momento. Bueno, llegó, por ejemplo, cosas como eso, que llega la democracia cristiana pensando de que le iban a robar los diputados e inventa lo de la revocatoria de mandato por una circunstancia que había en ese momento que ya no existe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros frente a eso? Nosotros debemos, fíjese lo que está ocurriendo en Chile. En Chile, la constituyente se convirtió en una autodestrucción del Estado chileno. Eso es lo que es esa reforma constitucional.
Exactamente. Intento de suicidio del país. Sí, entonces, sin darse cuenta que eso eran un grupo de gente que se aisló del país y eso no es lo que había madurado en el país. Y fue rechazada no solo por la oposición a Boric, sino por la gente progresista de Chile que creyó que había que hacer reformas, pero no ese tipo de reformas. Entonces nosotros tenemos que luchar por hacer transparente la vida nacional. Y la transparencia solo es posible en libertad. Nosotros en Panamá tenemos libertad para hacer eso. Pero ustedes se preguntan, ¿esa libertad existe en Rusia? Putin le da libertad a su gente para que vean esto de la guerra. En los Estados Unidos, la guerra de Vietnam fue una decisión de la estructura militar. Pero la decisión de la paz fue una decisión del pueblo, de la gente que se rebeló contra la guerra, se iban para otros países, no se inscribían en el servicio militar obligatorio y obligó a un cambio de estrategia en los Estados Unidos. Y por eso llegó Carter al poder, afortunadamente para nosotros. Eso no se produce en los regímenes totalitarios. Por eso yo le digo a ustedes que todo aquel que pide justicia express, todo aquel que pide acción, necesitamos un hombre fuerte. Nosotros lo que necesitamos es una patria fuerte, en la que todos sean fuertes, en que la gente sea consultada. Nosotros lo que necesitamos es entender dónde estamos situados. Y la primera cosa que debemos entender nosotros es cuál es el país que nosotros tenemos. Nosotros lo sepamos o no, tenemos una contribución al mundo más allá de nuestro territorio y nuestra población. Nosotros nos dimos cuenta de eso en los tratados Torrijos-Carter. En ese proceso de negociación, ¿cómo usted cree que nosotros le ganamos la guerra a los Estados Unidos? ¿Porque tenemos más cañones? No. Porque teníamos una causa superior, que era la descolonización. Sí, es un momento ideal. Que coincidió con todo el proceso de colonización africana. Y fíjese, compare los países africanos que vivieron ese proceso de colonización como nosotros, y mire el avance de nosotros y mire el avance de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de los errores que se cometieron post-Torrijos, pudimos retomar el proceso democrático, pero se nos olvidaron algunas cosas importantes, que era la necesidad de fortalecer a las estructuras partidarias, la educación del país, la salud y los servicios básicos, y la presencia de los movimientos sociales en la vida nacional, en la distribución de la felicidad que genera construir patria. Pero no es la patria por unos pocos, ni tampoco la patria que tiene como principio aborrecer a los que tienen mucho. Porque en esta vida, de riqueza. Claro, en esta vida todos contamos. El capital y el trabajo son fundamentales, pero también es la cultura, pero también lo es la ciencia, la tecnología. El deporte que está en horas bajas ahora mismo. Entonces, es una estructura que debe descansar sobre una visión del país que nosotros debemos tener. No podemos pensar, por ejemplo, y les quiero hablar ahora en específico. He seguido de cerca lo que está pasando en esta audiencia preliminar del caso de Brecht. Vuelvo a reiterarles que lo que usted está escuchando es la tesis de la Fiscalía. En un proceso judicial, la Fiscalía tiene una tesis judicial sobre la que se ha cometido un delito y busca toda su argumentación para ella. Esa es una parte del problema. En un proceso democrático, entonces, las partes que se ven involucradas en eso tienen una tesis, que es el contradictorio de la Fiscalía, y el juez lo que hace es valorar la tesis y la antitesis. El contradictorio de la Fiscalía, y ahí tomará una decisión a quienes llama o no llama juicio. Ese es el principio. Claro que en una sociedad que está preñada de prejuicios o de intereses, entonces no es difícil sacar conclusiones. Por eso es importante que usted mire
y tenga capacidad de análisis. Entonces usted escuche, cuando usted termine esta, vamos a escuchar a los abogados para que escuchemos la contraparte de esto, porque así opera la democracia. Y esto tomará el tiempo que tomará. Lo importante de esto es saber, es que cuando usted mira lo que está ocurriendo allí, ¿cuántos intocables hay ahí? Sí. ¿Por qué no están llamados los bancos a proceso? Una pregunta que me surge a mí. Bueno, y ahora que está saliendo esto de... Y ahora que sale esto, de las nuevas filtraciones de 86,000 de otro bufete de abogados, entonces uno se pregunta... Y en lo que estaban haciendo, es lo peor. ¿Qué es lo que nosotros estamos impulsando? Que el 1% del Producto Interno Bruto determina el valor del 99% del Producto Interno Bruto, que somos todos los que estamos aquí. Entonces nosotros no podemos sino hacer cambios. No es legislación. Nosotros tenemos que producir resultados de esa legislación. Entonces es importante esto que estamos escuchando, porque una parte de eso que está allí nos revela una parte del problema. Ahora cuando escuchemos a los abogados sabremos otra. Y usted tendrá sus conclusiones, pero al final las conclusiones suyas serán las suyas. La que define el proceso sobre el sistema judicial. Esa es la democracia. Así es. Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahora mismo? Nosotros necesitamos que los partidos políticos se miren ahí, miren lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Fíjense lo que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos. El señor Vladimir Putin utiliza millones de dólares para comprar dirigentes políticos de estados y ha creado una crisis política en Italia, particularmente por el financiamiento que teóricamente recibió Matteo Salvini y el expresidente Berlusconi. Y de derecha. Sí, porque es la derecha que estaban financiando con el interés de golpear a los gobiernos que él considera son anti-Putin. Y ya se filtraron al New York Times los nombres de los estados. No hay ningún estado de América Latina en esa lista. Pero sale esta lista ahora de cómo gente de América Latina utilizó offshores formadas en Panamá para esquivar o facilitar el movimiento de dinero para actividades que no son, en algunos casos, ilícitas. Esta situación nos debe llevar a nosotros a entender que nosotros debemos dejar de tener un sistema opaco. Y creo que nosotros hemos avanzado mucho en el sistema bancario, pero nosotros necesitamos tener el sistema bancario fortalecido. Para mí el sistema bancario es fundamental en el desarrollo nacional. Pero tampoco podemos creer, ¿cómo es posible que se violaron tantos principios? Aunque esos principios estaban. ¿Cómo se violaron tantas cosas? ¿Cómo se vieron tantas cuentas? Entonces, esto que estamos mirando ahora mismo es las correcciones estratégicas que tenemos que hacer y encontrar las personas que pueden hacer esas correcciones. Y para hacer las correcciones, lo primero que usted necesita, usted, por ejemplo, para examinar una consulta de su sangre, usted no busca un mecánico. Usted busca un médico especialista en hematología, ¿o no? Si usted tiene su carro dañado, usted va a un mecánico, usted no va a donde el hematólogo. Usted tiene que tener gente que con experiencia que tenemos en el país. El problema de nosotros es que hemos convertido esto que la mayoría de nuestra gente con capacidad le tiene miedo a estar en la política. Porque además tenemos un sistema de redes perverso que lo único que sabe es atacar y destruir. Pero usted no le está proponiendo absolutamente nada, sino en cualquier foto hacer montajes y creer que es mejor tener likes que tener la verdad. Nunca. Recuerde siempre, la mentira no construye el futuro. Así es la verdad.